quiero poner un punto de aclaración. El correísmo jamás ha pensado en cambiar la moneda del dólar, nunca. Por ese motivo, cuando nuestro compañero alcalde, Pavel Muñoz, fue legislador, presentó justamente esta reforma para hacer ya parte de nuestra Constitución, de nuestras leyes, el dólar como nuestra moneda nacional. El día de mañana lo vamos a tratar en el Pleno de la Asamblea porque la dolarización en nuestro país sí tuvo un génesis doloroso, tuvo un génesis que cobró vidas, pero el fortalecimiento económico de nuestra nación, el fortalecimiento económico de nuestros pueblos, pues no se puede ver afectado por un génesis que ya pasó hace mucho tiempo atrás. Así que por lo tanto, nosotros, siendo la bancada de la Revolución Ciudadana, jamás hemos pensado en cambiar el dólar como una moneda oficial. Eso ha sido una mala maña de medios de comunicación pauteros que han querido trastocar temas y fibras muy delgadas de otros partidos políticos como el actual gobierno del señor Daniel Noboa y echarnos esa culpa a nosotros, pero vuelvo e insisto, la Revolución Ciudadana, incluido nuestro compañero alcalde, fue quien presentó esta reforma para que el dólar sea nuestra moneda oficial. Pero en declaraciones, por ejemplo, que a propósito de esto se recuerdan del expresidente Rafael Correa, él ha dicho que la dolarización fue el peor error para el Ecuador. Y cuando fue candidato el señor Arauz, por ejemplo, él hablaba del ecuadólar, por ejemplo, y de la necesidad de una moneda propia. Cuando el expresidente Rafael Correa se refería al dólar, justamente hablaba del génesis, de cómo llegó el dólar a nuestro país, nunca en cómo se debería cambiar el dólar. Además, cuando nuestro compañero Andrés Arauz fue candidato, hablaba sobre el dólar siendo nuestra moneda oficial, pero también teniendo un anclaje a las nuevas economías internacionales, como se lo maneja en las bancas internacionales. Reconozcamos que actualmente el dólar es manejado en la economía popular de nuestro país, pero el gobierno central maneja bonos. Y los bonos no son considerados una forma de pago legal. Así que, por lo tanto, nosotros el día de mañana, primero, vamos a insistir que el dólar sea nuestra moneda oficial y segundo, que el circulante, la moneda, sea lo que economice y modifique siempre las economías populares, más no los bonos, más no los papeles. Entonces se descarta estas declaraciones o los cuestionamientos que han surgido desde otras bancadas, que al estar en una época electoral, cercanía de la segunda vuelta, se toma esta decisión, porque es un proyecto político que lleva casi 3 años esperando. Sí, lamentamos mucho que han pasado presidencias como de Iván Saquicela, presidencias como el señor Henry Kronfle, teniendo un proyecto de ley tan importante, una reforma tan importante para nuestro país, no lo han puesto justamente al debate del primer poder del Estado. Pues felicito de manera pública la valentía de mi compañera Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, que un tema tan importante, no para temas de campañas electorales, sino para la vida misma del pueblo ecuatoriano que actualmente está viviendo catástrofes económicos, pues se plantee el dólar como una moneda oficial. Para ello se tiene que crear una comisión. ¿Ustedes han planteado tal vez algún nombre que podría integrarla? Sí, tenemos varios compañeros especialistas en temas económicos, economistas de grande renombre profesional, como nuestro compañero Cristian Vega, entre otros más, que serán parte justamente del debate interno de mi bancada para que sean parte de esta comisión ocasional. Recordemos que para la bancada de la Revolución Ciudadana, la academia, el profesionalismo y también nuestros títulos universitarios mejoran la calidad de nuestro servicio político. Hay un poco más de tranquilidad de saber que quienes pensaban lo contrario antes, en contra de la economía de los ecuatorianos, ahora piensan diferente. Eso, más allá de que sea una actividad política, fortalece el compromiso de que quienes van al balotaje final están de acuerdo con que se mantenga como moneda oficial el dólar. Pues bien, aprovechemos todas las fuerzas políticas en el Parlamento, aprovechemos los ecuatorianos para podernos dar una seguridad económica desde la parte de la dolarización.
Bueno, imagínense, el correísmo tiene 15 años queriendo desdolarizar al Ecuador. Existen hasta tesis, escritos de parte del candidato a la vicepresidencia de ellos hablando de cómo podemos salir del dólar sin morir en el intento. Hablan de monedas electrónicas incluso. Entonces, ahora están haciendo nada más campaña porque saben que se ven perdidos y están buscando que a través del CAL, pues, un poco limpiarse la cara con realmente cuáles son sus intenciones, que es desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿este es un tema electoral, político? 100%. ¿Tema electoral? 100%. La Asamblea Nacional está secuestrada por los intereses políticos electorales de la Revolución Ciudadana. Y eso hay que decirlo así con todas sus letras. Nosotros como bancada no lo podemos permitir. Por su parte, la bancada de ENI, el presidente Daniel Noboa, siempre ha tenido una posición frontal, coherente sobre el apoyo a la dolarización y al respaldo y a la defensa de la dolarización. Ellos no, ellos lo han hecho y lo pueden ver los ciudadanos ecuatorianos en múltiples entrevistas, en escritos, como le digo, no de ahora. El objetivo de tener una moneda paralela, autónoma, es parte de sus tesis. Pero claro, como ahora saben que eso no les conviene para el tema electoral y les puede restar votos, entonces quieren decir lo contrario a través de las... Porque el tratamiento de la enmienda debía haberse dado del momento en que se presentó, que fue en el marco de la pandemia, donde además había un real golpe a la economía, tomando en consideración la cantidad de problemas que estábamos teniendo como país ante la paralización de actividades y ante la presencia de un virus que nos obligaba a estar encerrados. En ese momento y en ese contexto se presenta la enmienda. Y las presidencias de la Asamblea que vinieron desde allí hasta acá nunca lo trataron con la seriedad que tenía el caso, hasta este momento. Y este momento además que entiendo se configura además un escenario político electoral, por supuesto, que da paso a que también las otras organizaciones políticas vean esto como una alternativa para solidificar una economía que sigue estando golpeada, más aún en un año donde se mantiene la recesión. Entonces lo que ha cambiado es eso, la presidencia y la conducción de la Asamblea, nada más. ¿Qué ganaría el país de respaldarse esta moción? Que se deje de utilizar el fantasma de la salida de la dolarización en tiempo electoral, porque es el único momento en el que se acuerdan que ese es un riesgo real ante una economía golpeada como la nuestra. En una economía dolarizada se debería precautelar al menos 3 cosas: que los dólares se queden en el país, por lo tanto que el impuesto a la salida de divisas se solidifique y se dé seguimiento a que se cumpla, que la gente tenga cómo consumir, es decir, que haya circulante para que gane la señora de la tienda, el pasaje, el parqueo, el señor de la vulcanizadora, es decir, para que haya todo un movimiento económico en la economía de todos los días y que haya más empleos, porque mientras más gente con empleo, más, digamos, sólida la economía, porque significa más industrias presentes, del Estado presente, en fin. Eso debería ser lo que priorice cualquier gobierno que se precie de cuidar la dolarización. Pero vivimos todo lo contrario. Se eliminan los impuestos a salida de divisas, no cuidan la salida de los capitales de paraísos fiscales, no cuidan la evasión tributaria, que también es una forma de afectar a la dolarización, y en la campaña dicen que la dolarización la vamos a retirar otros, cuando quienes están en el gobierno y son los llamados a cuidar la dolarización tampoco lo hacen. Pero legisladora, en sus filas, por ejemplo, el ex candidato Andrés Arauz hablaba del ecuador. Claro, pero eso existe. O sea, ustedes han visto las monedas de 50 centavos, la de 50 centavos que dice Estados Unidos de América y la de 50 centavos que tiene Eloy Alfaro. Es 50 centavos, pero una viene y otra se hace, nada más. O sea, no es nada de nuevo, nada de una moneda que nos estamos inventando, no, en lo absoluto, para nada. Es una forma incluso para que el Banco Central también tenga un control respecto al dinero que recibe, el dinero que compra, porque nosotros no tenemos todo el dinero solitos, ¿no es cierto? Viene un dinero adicional. Y también por eso era importante, por ejemplo, que en su momento se haga el tema de dinero electrónico, que ahora tiene nombre de aplicación, pero que en su momento era justamente para evitar que este movimiento y esta compra de dólares también afecte al tema de la economía. Pero en más, la postura ha sido siempre clara. Lo que nunca hubo fue voluntad política de parte de las presidencias de la Asamblea para que el tema se trate. Y las posturas, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa, de que lo peor que le pasó al Ecuador fue la dolarización. Sí, fue un momento caótico, por supuesto, sí, pero hablar de una moneda propia, tomar el ejemplo de Venezuela, por ejemplo. No, pues en su momento UNASUR hablaba de una moneda propia del sur, algo similar al euro en la Unión Europea. Pero eso lo hablaba UNASUR como un planteamiento a largo plazo, cuando se solidifica el Banco del Sur, por ejemplo, para que todos los países de la región podamos tener esas condiciones económicas. Pero eso fue un momento donde había la presencia del progresismo y de la izquierda muy sólida a nivel de la región. Ahora la situación no solo que es distinta, sino que además en este momento en particular es muy complicado por cómo se encuentra nuestra economía. Es decir, estamos en condiciones económicas y políticas peores incluso que las del feriado bancario en términos de la inseguridad, en términos de las desigualdades. Entonces es irresponsable
Lo que quedaría, lo que debería estar pasando es que cuiden la dolarización, pero tampoco lo hacen. Y sin embargo utilizan esto como una herramienta de campaña. No es que ha cambiado la perspectiva, se planificaba a largo plazo, se planificaba con visión de continente, se planificaba con una forma de competitividad entre este sector del globo terráqueo y el otro que es Asia, que es todo este sector, además de, por supuesto, la Unión Europea, e incluso una forma de competitividad justa con nuestras propias fortalezas. Pero eso a la final quedó en eso, en una aspiración, porque salieron los gobiernos de izquierda y volvimos a retomar los mismos problemas de antes. Pero de allí no, la dolarización nunca ha sido ni siquiera una posibilidad de cambio. Analizar qué hubiera pasado con nuestro país si tuviera su propia moneda, eso es parte del debate. Es decir, si no salíamos del sucre en su momento, quizás ahora tendríamos mejores condiciones para ajustar nuestra propia moneda, en fin, pero eso ya no ocurrió. Y ahora, ante las condiciones que tenemos, pues, por supuesto es responsable que también cuidemos el tema económico con las condiciones actuales. Asambleísta, ¿hay algún nombre de Revolución Ciudadana que pueda formar la comisión que se plantea justamente para analizar este tema de la dolarización? Sí, entiendo que la propuesta será Cristian Vega, que es parte de una de las comisiones económicas de la Asamblea y que también está empapado con el tema del presupuesto del Estado, que fundamentalmente es también parte de lo que se analizará para identificar y para justificar el por qué la necesidad de establecer esta moneda como parte de nuestro país. Yo prometo que hago todo mi esfuerzo por comprender la bipolaridad de mis colegas del correísmo. Diariamente intento entender, pero hasta el día de hoy no sé cómo pueden darse tantas contradicciones. Por un lado, en medios internacionales, medios como, bueno, no voy a decir los nombres, en Argentina las últimas declaraciones de su máximo líder, en Cuba y en Venezuela las declaraciones de su ex candidato a la presidencia y los propios artículos escritos por su candidato al vicepresidente hablan de un proceso de desdolarización. No le quieren a esa moneda. Definitivamente, hoy frente a la posición del país que ha visto ese discurso, pero con suma negatividad, se les ocurre hacer un lavado de cara y desempolvar un proyecto de ley de hace 4 años atrás. Es decir, ¿por qué han pasado 4 años para tocar un proyecto que ha estado ahí esperando el sueño de los justos? Pero ¿saben qué? Me alegro que por lo menos sea un proyecto de ley y que eleven a la Asamblea y no estén trayendo las insignificancias que están trayendo en el día a día a la Asamblea Nacional, lleno de exhortos, lleno de cosas que no nos viene al caso. Por lo menos vamos a empezar a debatir una ley, por lo menos en eso han acertado 1 de 10. ¿Por el tema electoral nada más? 100% electorero, de lo contrario ustedes tuviesen este rato nuevamente lo que les encanta traer acá, que es los días nacionales de algún dulce, de algún plato típico, de folclorizar esta Asamblea Nacional, que les encanta hacerlo todas las semanas, pero hoy como necesitan hacer un lavado de cara, traen un tema que ya la ciudadanía por ventaja no come cuento. ¿Cómo le deja esto al correísmo, legislador? Porque es un discurso que ha sido bandera del correísmo. La gente en las calles sabe que esa ha sido su bandera. Absolutamente. Yo creo que más bien revela lo contrario. En el encuadre comunicacional lo que están consiguiendo es que la gente recuerde que ellos son los promotores precisamente de la desdolarización, que sería un atentado brutal. Ahí sí, a nuestra economía y a la vida y al bienestar de los ecuatorianos. Un tema que no debería ser tratado en el momento cuando hay otros que preocupan a la ciudadanía. Pero totalmente, absolutamente. Y aquí quiero una vez más, porque voy a aprovechar cada vez que tengo un medio de comunicación para rogar, implorar de que se traiga a segundo debate la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque mientras acá estamos nosotros en los medios de comunicación el día a día, este momento, por ahí, en alguna parte de este país, un juez está liberando delincuentes a través de habeas corpus, delincuentes que probablemente fueron detenidos el día de ayer. Esa es la realidad del país y eso es lo que debemos debatir, eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, soluciones, no temas politiqueros. Asambleísta, hay que crear una comisión para el tema de la dolarización. ¿Ustedes tienen ya algún nombre previsto para que forme parte de esa comisión? No me diga que están queriendo hacer una comisión. Mire, Está convocado el pleno para eso mañana. pero impresentable. Yo creo que las comisiones no han dado resultado, el comisionismo es algo que ¿ya cuántas comisiones más tiene esta Asamblea Nacional? Ya perdí la cuenta y creo que esa no es la solución, sin duda. Y hay comisiones especializadas acá, trabaje una de esas comisiones, ¿cuál es el problema? Estar creando más comisiones, así les encanta perder el tiempo. ¿Tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el Registro de Marcas.
y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.